Hola hermanos, hermanas, bienvenidos a la clase de escuela dominical. Por favor, tenga papel y lápiz a mano y también recuerde orar y leer el bloque de escrituras que corresponde esta semana. Y esta semana seguimos con el relato de Amón y sus hermanos entre los lamanitas. El rey de todos los lamanitas, el papá del rey Lamoni, se convirtió al Señor y con él toda su familia. El rey hizo una proclamación para que no le hicieran daño a Amón ni a sus hermanos, sino que los dejaran predicar y escucharan sus palabras. Esto permitió que Amón y sus hermanos pudieran ir a donde quiera entre los lamanitas, predicando y consagrando sacerdotes y maestros entre los lamanitas para que éstos pudieran enseñar y predicar. Y también establecieron la iglesia de Dios entre los lamanitas. Si lo traemos a nuestro tiempo, ellos crearon la estaca lamanita y establecieron barrios, y los barrios eran Shilom, Shenlom, Migdoni, entre otros. Amón, Aarón y sus hermanos tuvieron tanto éxito que casi todos los lamanitas se convirtieron al Señor. Vamos a leer un poco para conocer cómo fue su conversión. Vamos a leer Alma 23, 6 al 7. Y tan cierto como vive el Señor, que cuantos creyeron, o sea, cuantos llegaron al conocimiento de la verdad por la predicación de Amón y sus hermanos, según el espíritu de revelación y de profecía, y el poder de Dios que obraba milagros en ellos, sí, os digo, que así como vive el Señor, cuantos lamanitas creyeron en su predicación y fueron convertidos al Señor, nunca más se desviaron, porque se convirtieron en un pueblo justo, abandonaron las armas de su rebelión de modo que no pugnaron más en contra de Dios, ni tampoco en contra de ninguno de sus hermanos. Escrito está, nunca más se desviaron. Después de conocer la verdad y sentir el amor del Salvador, la conversión del pueblo lamanita fue tan grande que hicieron varios cambios. ¿Qué cambiaron de sus vidas para dar fruto de su conversión? Los versículos que acabamos de leer dice que nunca más se desviaron, que se volvieron justos, no impugnaron más en contra de Dios y abandonaron sus armas. Y vamos a leer un poco más. ¿Qué más hicieron? Leamos Alma 23, 17, 18. Y sucedió que se pusieron el nombre de antinefileitas, y fueron llamados por ese nombre, y dejaron de ser llamados lamanitas, y empezaron a ser una gente muy industriosa, sí, y se volvieron amistosos con los nefitas. Por lo tanto, establecieron relaciones con ellos, y la maldición de Dios no los siguió más. También se cambiaron el nombre y se volvieron amistosos con los nefitas. La gente, ¿se acuerdan que ellos tanto odiaban? Se volvieron industriosos. Leamos Alma 25, 15 al 16. Sí, y observaban la ley de Moisés, porque era necesario que la observaran todavía, pues no se había cumplido enteramente. Mas a pesar de la ley de Moisés, esperaban anhelosamente la venida de Cristo, considerando la ley mosaica como un símbolo de su venida, y creyendo que debían guardar aquellas prácticas exteriores hasta que Él les fuese revelado. Pero no creían que la salvación viniera por la ley de Moisés, sino que la ley de Moisés servía para fortalecer su fe en Cristo, y así, mediante la fe, retenían la esperanza de salvación eterna, confiando en el espíritu de profecía que habló de aquellas cosas que habían de venir. Observaban y cumplían la ley de Moisés, pero esperaban anhelosamente a Cristo. Sabían que la salvación viene por Cristo, así que tenían esperanza y fe de salvación eterna. ¿Qué más hicieron los lamanitas que ahora se llamaban los antinefilei? ¿Qué más hicieron a causa de su conversión? Vamos a leer Alma 27, 27. Y se hallaban entre el pueblo de Nefi, y también eran contados entre el pueblo que era de la iglesia de Dios, y se distinguían por su celo para con Dios, y también para con los hombres,
pues eran completamente honrados y rectos en todas las cosas, y eran firmes en la fe de Cristo aún hasta el fin. Establecieron la iglesia entre ellos y luego, cuando fueron a vivir con los lamanitas, fueron contados con el pueblo que era el de la iglesia de Dios. Y eran celosos para con Dios, eran completamente honrados y rectos en todas las cosas, es decir, eran íntegros. Hay una palabra que se repite mucho en estos capítulos de Alma y es conversión. Bueno, se convirtieron, lo dice muchas veces allí. Y cuando vemos el libro de Mormón trata de eso, de ayudarnos a convertirnos al Señor. Y cuando tenemos nuestro manual de Ven, sígueme, también nos enseña en cuanto a esto. En estos 2 años que hemos estado estudiando tanto el Nuevo Testamento como ahora el libro de Mormón, siempre hay un énfasis muy grande a nuestra propia conversión. Y en el manual de el manual de Ven, sígueme, dice la primera página, si busca su manual, si lo tiene allí, puede verlo, que la primera hoja después del índice dice, nuestra meta es la conversión. Vamos a leerlo un poquito para que podamos comprender acerca de lo que dice. En cuanto a nuestra conversión, el propósito de toda enseñanza y todo aprendizaje en el Evangelio es profundizar la conversión y llegar a ser más como Jesucristo. Por esta razón, cuando estudiamos el Evangelio, no estamos buscando simplemente nueva información, sino que queremos llegar a ser una nueva criatura. Eso significa confiar en el Padre Celestial y en Jesucristo y depender de ellos para cambiar nuestro corazón, nuestra visión, nuestras acciones y nuestra naturaleza misma. Sin embargo, el tipo de aprendizaje del Evangelio que fortalece nuestra fe y conduce al milagro de la conversión no ocurre en forma inmediata, sino que se extiende más allá del salón de clase, hasta el corazón y el hogar de las personas. Exige esfuerzos diarios y constantes por entender y vivir el Evangelio. La verdadera conversión requiere de la influencia del Espíritu Santo. Para lograr la conversión, nosotros necesitamos hacer esos hábitos que estudiamos la semana pasada, ¿se acuerdan? De orar, de lo que habían hecho los mismos Amón y sus hermanos. Orar, leer las Escrituras, ayunar. Todas estas cosas nosotros necesitamos hacerlas. ¿Para qué? Para que podamos ayudar en nuestra conversión. Si escuchamos una clase o participamos en las clases, no es para tener conocimiento, sino que es para llegar a ser una nueva criatura. Eso significa confiar en el Padre Celestial y en Jesucristo y depender de ellos para cambiar nuestro corazón, nuestra visión y acciones. Me encanta cómo lo dice el manual. Y nuestra propia naturaleza. Vamos a leer conversión. ¿Qué es conversión o convertirme? ¿Qué es lo que significa en la guía de las Escrituras? Dice, cambiar las creencias y los sentimientos y la vida para aceptar la voluntad de Dios y hacerla. La conversión implica la decisión consciente de renunciar a la forma de ser anterior y de cambiar para llegar a ser discípulos de Cristo. Dice que es cambiar de lo que éramos a ser discípulos de Cristo. El proceso de conversión es el mismo proceso de santificación que se obtiene por el poder del Espíritu Santo. Por eso nuestras acciones deben ser de obediencia a los mandamientos de Dios y hacer su voluntad. Por eso es que tenemos que orar, por eso es que tenemos que leer las Escrituras para poder saber del Evangelio de Él. Ayunar para estar más cerca y en armonía con el Espíritu Santo. Amar a nuestro prójimo, porque esa es la religión pura y sin mácula. El presidente Bruce R. McConkie dijo, ser santificado es volverse limpios, puro y sin mancha, ser libre de la sangre y pecados del mundo,
convertirse en una nueva criatura del Espíritu Santo, alguien cuyo cuerpo ha sido renovado por medio del renacimiento del Espíritu. La santificación es un estado de santidad que se alcanza solo de conformidad con las leyes y ordenanzas del Evangelio. Es decir, que para yo estar convertido tengo que guardar los mandamientos. Ok, hermanos, teniendo en cuenta esto y sabiendo esto, les tengo una pregunta. ¿Qué cambios hicieron los antinefilei a causa de su conversión? Mientras reflexiona sobre los cambios que hicieron los antinefileitas a causa de su conversión, vamos a la historia otra vez. Ellos cambiaron tanto al grado de que se cambiaron hasta el nombre. Sin embargo, los amulonitas ni los amalequitas se convirtieron, sino que incitaron a los lamanitas que vivían cerca de ellos a la ira contra sus hermanos. Para que tengamos un poco, volvimos un paréntesis aquí, para que tengamos un poco de idea y contexto de la historia de los amalequitas y los amulonitas, ellos conocían del Evangelio de Dios, pero se habían apartado y estaban en franca rebelión contra la verdad. Y por esto incitaron a la parte de los lamanitas que eran más salvajes y que vivían cerca de ellos, es decir, que estaban más, sobre todo los que estaban en el desierto, a ir y rebelarse contra su rey y pelear contra sus hermanos que se habían convertido al Señor. El rey lamanita le da el trono a su hijo y muere, y este mismo año los lamanitas empezaron a hacer preparativos para la guerra contra el pueblo antinefileitas. ¿Qué fue lo que hizo el rey de Antinefilei? Para contestar esta pregunta vamos a leer Alma 24, 16, 19. Aquí podemos ver los grandes cambios que hicieron a causa de su conversión. Primero, hicieron un consejo para poner al tanto a todos los que de lo que ocurría, pues, y ponerse de acuerdo con las acciones a tomar. Y ahora bien, hermanos míos, si nuestros hermanos intentan destruirnos, he aquí, esconderemos nuestras espadas, sí, las enterraremos en lo profundo de la tierra para que se conserven lustrosas, como testimonio en el último día de que nunca las hemos usado. Y si nuestros hermanos nos destruyen, he aquí, iremos a nuestro Dios y seremos salvos. Y aconteció que cuando el rey hubo dado fin a estas palabras, estando reunido todo el pueblo, tomaron ellos sus espadas y todas las armas que se usaban para derramar sangre humana, y las enterraron profundamente en la tierra. E hicieron esto, porque a su modo de ver, era un testimonio a Dios y también a los hombres, de que nunca más volverían a usar armas para derramar sangre humana. Y esto hicieron, prometiendo y haciendo convenio con Dios de que antes que derramar la sangre de sus hermanos, ellos darían sus propias vidas, y antes que privar a un hermano, ellos le darían, y antes que pasar sus días en la ociosidad, trabajarían asiduamente con sus manos. Y así vemos que cuando estos lamanitas llegaron a conocer la verdad y a creer en ella, se mantuvieron firmes, y prefirieron padecer hasta la muerte antes que pecar. Y así vemos que enterraron sus armas de paz, o sea, enterraron sus armas de guerra en bien de la paz. Ellos sabían que iban a venir a matarlo, y ellos tomaron la decisión consciente de no solo no pelear, porque como leímos en el capítulo 23, 7, ellos ya habían abandonado sus armas, sino que decidieron enterrar sus armas para que quedara como testimonio que preferían morir antes de pecar, antes de obrar mal, antes de hacer mal a su prójimo, ellos preferirían morir. Eso, hermanos, es amor. Eso es conversión. Eso es lealtad a Dios. Y vamos a hacer un paréntesis aquí para hablar un poco acerca de los lamanitas.
Los lamanitas habían sido personas muy dadas a asesinar y tenían como un culto a las guerras, y ellos al ser convertidos y al darse cuenta de lo mucho mal que habían hecho y lo que habían actuado, y estaban tan agradecidos a Dios de que les había perdonado por las cosas que habían hecho, que ellos decidieron cambiar y preferían morir antes de volver a tomar esas armas. Si nosotros aplicamos las escrituras a nosotros mismos, ¿cuáles serían las armas que necesitamos abandonar, o cuáles serían las armas que nosotros necesitamos enterrar? ¿Cuáles serían esas armas que podrían representar las armas de los lamanitas? ¿Cuáles serían? Bueno, hay varias. Vamos a dar una idea. Quizás gritar o hacer bullying, herir verbalmente a alguien, o tal vez mentir. No sé, piensen en ese defecto, en esa arma que si la abandona y la entierra, estaría más cerca de Jesucristo. Analicemos un poquito, porque a veces usamos las armas porque pensamos que necesitamos defendernos, y en nuestra defensa ofendemos. Vamos a pensar un poquito que quizás a veces pensamos que necesitamos defendernos y que no podemos permitir que nos hieran y que nos hagan daño. Y eso es cierto. Y el presidente Jeffrey Holland, en la conferencia de octubre del 2018, dijo que a fin de perdonar, no debemos permitir o regresar a relaciones tóxicas o abusivas, ni en ninguna circunstancia destructiva y de maltrato. De lo que estamos hablando aquí es de las armas que usamos repetidas veces, y a veces con nuestros seres queridos, la mayoría de las veces con nuestros hijos, nuestras hijas, nuestro esposo, nuestras esposas, nuestras madres o padres, y con nuestros hermanos también. O quizás es tener un espíritu de contención en nuestro día a día, o quizás un espíritu de tristeza y fatalismo, o emitir juicios, hablar chisme, usar palabras ofensivas. Hay infinidades de armas hoy que podríamos representar a las armas de rebelión de los lamanitas. Pero sin embargo, hoy vamos a hacer un ejercicio para que podamos ver cómo abandonarlas y enterrarlas. Vamos a hacer el ejercicio. Tome papel y lápiz. Ok, piense en esa acción que quiere dejar, que quiere abandonar. Piense en todas las cosas que le ha hecho sentir mal. Piense en las veces que ha tomado esa arma y lo que ha perdido a causa de ella. Piense en eso y escriba el por qué va a dejar esa arma, y escriba el arma que va a dejar, y escriba las cosas que ha perdido a causa de esa arma. Después que lo escriba, deje el papel a un lado. Ahora tome otro papel y escoja algo específico que usted va a hacer en vez de la otra acción. Pero tiene que ser específico. No escriba seré más amoroso, o seré más amable, o más servicial. No, así no. Escriba una acción, la que sea específica, que usted pueda decir: ayudaré a mi esposa en barrer o lavar los platos, o hablaré en un tono suave y respetuoso, o utilizaré gracias, por favor, cosas así. Si no voy a decir algo bueno de alguien, me callaré. Hay muchas cosas que se pueden escoger. Escoja una para hacerla de ahora en adelante, en vez de tomar las armas. Y por favor, sea específico. Luego ore y pídale al Padre Celestial que lo ayude en su meta. Y explíquele que quiere dejar malos hábitos
quiere ser un discípulo verdadero de Él. Claro, y tiene que volver a orar no solo una vez, tiene que orar varias veces hasta que sienta que ese comportamiento ha cambiado. Luego tome el papel donde está escrito el comportamiento negativo y entiérrelo. Y después, cuando esté trabajando para poder cambiar el comportamiento, téngase paciencia. Aunque en las escrituras hay ejemplos como el de los lamanitas que se convirtieron y fueron firmes y nunca más se desviaron, quizás nuestra conversión sea un poco más lenta, pero está bien, solo que tenemos que cumplir los mandamientos de Dios y tenemos que hacerlo. Bien, volviendo a la historia, los lamanitas mataron a 1000 y más de 1000 lamanitas se convirtieron, y los lamanitas que estaban enfurecidos aún más fueron a destruir a los nefitas y llegaron a destruir a la ciudad de Almonía. ¿Se recuerdan? Que esta fue la ciudad que rechazó a Alma y a Mulet y que quemaron a mucha gente. Entonces, y negaron las enseñanzas de Dios, pues ellos fueron destruidos por los lamanitas. Y luego Amón, al ver que estos lamanitas iban a matar a su pueblo, habló con el rey de los lamanitas y le dijo y consultaron al Señor y fueron a pedir asilo a los nefitas. Y los nefitas los aceptaron y los defendieron y cuidaron a los antinefileitas de los lamanitas. Y ellos vivieron allí de ahora en adelante y vivían en la tierra de Gersón. Y vemos que así Dios cuida a las personas que quieren guardar los mandamientos, ¿no? Y es mi invitación para que cada uno de nosotros podamos dejar las armas de rebelión y podamos guardar los mandamientos de Dios. Cada uno de nosotros sabe cuál es lo que necesitamos dejar. Entonces tengamos la firmeza de corazón para dejarlo. Para terminar, quiero dejarles con este video del presidente Jeffrey Holland, que es muy hermoso. Vamos a verlo, por favor. Si en algún momento en esa conversación, en el juicio final, Dios tal vez nos haga la misma pregunta que Cristo le hizo a Pedro. ¿Me amas? Creo que Él querrá saber si en nuestro entendimiento infantil de las cosas, tal vez podamos entender por lo menos un mandamiento, el más grande de todos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y toda tu mente. Y si en ese momento podemos tartamudear, sí, Señor, tú sabes que te amamos. Tal vez Él nos quiera recordar de que la característica suprema de amor es lealtad. Si me amáis, guardad mis mandamientos, dijo Jesús. De modo que tenemos vecinos a quienes bendecir, niños a quienes proteger, a pobres a quienes elevar y la verdad que defender. Tenemos errores que rectificar, verdades que compartir y bienes que hacer. En una palabra, tenemos que dar una vida de fiel discipulado al demostrar nuestro amor por el Señor. No podemos desistir y no podemos volver atrás. Testifico con toda la intensidad de mi alma a todos aquellos que me oyen de que esas llaves apostólicas han sido restauradas a la tierra y se encuentran en la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días.
A aquellos que aún no se han unido a esta obra, les decimos, por favor vengan. A los que estuvieron una vez con nosotros, pero que se han retirado, prefiriendo escoger unos cuantos bocadillos del festín de la restauración y dejar el resto del banquete, les digo que temo que enfrentarán largas noches y redes vacías. El llamado es para que regresen, permanezcan fieles, amen a Dios y den una mano de ayuda. En ese llamado a la fidelidad constante, incluyo a todo exmisionero que haya estado en una pila bautismal con el brazo levantado en forma de escuadra y haya dicho, habiendo sido comisionado de Jesucristo. Esa comisión debió haber cambiado a ese converso para siempre, pero se supone que debió haberlos cambiado a ustedes para siempre también. A los jóvenes de la iglesia que se preparan para misiones, templos y el matrimonio, decimos, amen a Dios y permanezcan limpios de la sangre y de los pecados de esta generación. Ustedes tienen una obra monumental que llevar a cabo. Su Padre Celestial espera su lealtad y amor en toda etapa de su vida. A todos los que estén al alcance de mi voz en esta conferencia, la voz de Cristo suena a través del tiempo, preguntándonos a cada uno mientras aún hay tiempo, ¿me amas? Por todos nosotros respondo con todo el fervor de mi alma. Sí, Señor, te amamos. Y habiendo puesto la mano en el arado, nunca miraremos atrás hasta que la obra esté terminada y que el amor hacia Dios y al prójimo prevalezca en el mundo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Y esta es mi clase y la quiero dejar en nombre de Jesucristo. Amén.